Bueno, muy buenas noches para todos. Es todo un honor y un placer poder estar acá, poder compartir con cada uno de ustedes un tema, sobre todo tan importante dentro de todos nuestros programas, independiente que sean ambulatorios, independiente que sean residenciales, em, que seamos nosotros los que lleguemos a las casas y me parece que es un tema muy apropiado, sobre todo con esta red nueva a nivel de Latinoamérica y me atrevería a decir que a nivel mundial frente al tema de las adicciones, que es lo que trabajamos todos los que estamos acá y tal vez muchas familias estén compartiendo con nosotros y puedan tener unos conceptos claros sobre la codependencia y las familias codependientes. ¿Cuál es básicamente la responsabilidad o cuál es básicamente em, lo que podríamos evaluar en una familia codependiente y por qué es tan importante hablar de este tema? Muchas veces las familias no se dan cuenta el daño que se está haciendo y a veces pensamos que ese amor hace que estemos haciendo cosas interesantes, pero tal vez estamos haciendo lo contrario y estamos utilizando algo y una frase que utilizamos mucho en comunidad terapéutica que hablamos desde el amor, pero hablamos desde el amor con exigencia, que es el que realmente saca a nuestros chicos adelante. Entonces, me parece que lo más importante es tener como un concepto básico de lo que tiene que ver con la dependencia y lo podríamos hablar como un rol o como un trastorno psicológico inapropiado. Em, Tiene que ver con una posición excesiva, se pierde como el lugar de uno y necesitamos como estar al lado de la otra persona para tener más presente los problemas de ellos. Es algo así como si quisiéramos, somos como los salvadores del mundo, los salvadores del adicto o los salvadores de aquella persona que tiene una enfermedad crónica, porque también no pasa solamente en el tema de las adicciones, sino también lo vemos mucho en el tema de las familias que tienen pacientes crónicos terminales. Entonces, no tiene que ver solamente con el tema de las adicciones. Y es una persona que busca generar también, además, la necesidad de que esa otra personita con la que estamos generando dependencia necesite de nosotros. Cuando nosotros encontramos familias codependientes dentro de los procesos de rehabilitación, los encontramos desde el papá, la mamá, la hermana, la novia, la pareja, la esposa, los hijos, porque no podríamos decir, y básicamente pasa mucho en esa parte maternal, pero pues lo vemos en todos los roles que tiene la familia. Cuando nosotros encontramos una familia codependiente, a las abuelitas, que creo que son las más juiciosas en el tema de la codependencia, encontramos aquella familia que todo el tiempo está dentro de los procesos como cuestionando por qué le tocó leer este libro, por qué le tocó hacer esta tarea, por qué le toca ir a esta reunión, yo no lo veo tan necesario, yo no lo veo tan mal, em, yo veo que le está haciendo las cosas bien, yo pienso que necesitamos darle más espacio, o sea, siempre va como algo en lo que no esté de acuerdo en cualquiera de los procesos que se realicen, la persona no está de acuerdo con lo que se esté haciendo. Siempre hay un cuestionamiento frente a lo que tiene que tocar a su hijo o a su familiar, la persona que tenga dentro del proceso, dentro del programa, cualquiera que sea, y vuelvo y lo repito, puede ser inclusive la parte de salud. Entonces, es el bebé de 40 años que yo quiero entrar con él a donde el médico, porque pues yo soy la mamá y necesito saber qué es lo que está pasando con esta persona y necesito de primera mano que el médico diga que tan bien o que tan mal está, porque lo vemos también en eso. Entonces tenemos en los procesos muchas familias codependientes, muchos de nosotros a veces decimos, venga, a veces es necesario internar a la familia porque estamos viendo que hay una codependencia muy, muy fuerte.
También lo vemos en características muy simples, como cuando hay una llamada o cuando hay una visita o cuando hay una pregunta frente a cómo se lleva el proceso y cómo se está evaluando cada una de las cosas que está haciendo el paciente dentro de una institución. Eh, cómo está el bebé, cómo está el niño, cómo está Toñito. Hay unos diminutivos o hay unas verbalizaciones tal como el bebé o el niño o la niña o la nena. Y siempre desde ahí nosotros debemos empezar a generar eso en ellas. Aquí no tienes un bebé porque el bebé ya tiene 40 años. Aquí no existe ni Toñito ni Toñita, sino existe Antonio o Antonia. Desde ahí nosotros debemos empezar a hacer como esa parte terapéutica muy importante y es desde esos diminutivos que nosotros encontramos muchas veces en los procesos. Em, Son personas que se sienten confrontadas cuando nosotros hacemos terapia de familia. Entonces, si se encuentra algo dentro de la familia, por ejemplo, cuando ellos salen a permiso, que al niño le llevaron el desayuno a la cama, que no lo dejaron hacer nada y que las recomendaciones que le da el programa de continuar una norma como la viene trayendo desde la institución y ellas no lo permiten, pues ahí también encontramos otros peros. Encontramos muchas mentiras, por ejemplo, en los permisos y te dicen, es que él estuvo todo el tiempo acá en la casa. Y resulta que el chico llega y nos dice, no, yo salí 3 horas, estuve con mis amigos o compartí donde mi tía, donde mi abuelo o compartí con mi novia. Y cuando encontramos esas cartas que nos mandan la familia, en el caso del programa nuestro, pues encontramos, no, él nunca salió, no fue ni a la tienda, no. O sea, siempre hay un exceso de protección sobre la persona que se tiene, con la que se tiene codependencia. Y siempre queremos como salvarlo, pero salvarlo a nuestra manera. No necesitamos que alguien más nos diga cómo vamos a hacer las cosas porque yo lo amo y ese amor que le tengo es el que realmente va a hacer que él salga adelante. Dentro de esa codependencia hemos encontrado obviamente una violencia psicológica frente a la familia y siempre la disculpa va a ser, es que él es adicto, es que él llegó mal. Y hay algo que tiene que ver mucho con el tema inclusive de violencia intrafamiliar, y es que me puede golpear, eh, me puede tratar mal, pero es que él estaba mal, es que él se puso de mal genio, es que yo no le dije, yo le dije algo que a él lo incomodó y no supe cómo decírselo. Entonces, dentro de las familias codependientes, encontramos esos excesos que van de un extremo al otro, que no necesitan una guía o que no aceptan una guía por parte de los programas y es una familia en la que nosotros debemos trabajar bastante. Algo que nos muestra mucho qué tan codependiente es la familia precisamente son las visitas que hace trabajo social a cada una de las casas. Siempre hemos hablado de que el trabajo en la familia debe ser muy alterno con los procesos que se lleven, porque recuerden que nosotros sea un programa ambulatorio o residencial, la persona siempre está en su entorno, siempre retorna a su entorno. Los que vemos que tienen un continuo encuentro de reuniones, pues estamos es como en el tema de Alcohólicos Anónimos y eso, y es interesante, pero muchas veces también, a pesar de los años, continuamos viendo eso. Tenemos familias tan codependientes que en el tema del consumo muchas veces lo que hicieron fue ir a buscar la sustancia para traérsela a la casa y que él no tenga peligros. Entonces, siempre está como ese sentido de protección, siempre está como ese pensamiento de que estoy haciendo las cosas bien porque lo amo, porque lo quiero salvar. Sin embargo, hay actitudes y acciones nuestras que no permiten que la persona se desarrolle y que pueda hacer unos procesos hechos, unos procesos reales. Entonces, siempre me estoy como cobijando, son las personas que todo el tiempo, mami, es que pasó tal cosa, mami, es que esto no me gustó, mami, es que esto no me incomodó. Y las familias siempre, bueno, venga, que es que a él no le gustó eso, venga, que es que a él no le parece eso. Entonces, a mí me parece que es un tema que siempre debemos trabajar, que la familia codependiente necesita un trabajo, un apoyo constante de todo el equipo, desde psicología, trabajo social, el área terapéutica, todo.
porque hay que tener un control y es ahí donde nos damos cuenta realmente cómo está funcionando la familia y qué tanto podemos continuar ayudándola frente a este tema. La codependencia además hace que la persona o que las familias se olviden de su propia vida. Eh, Hay un entorno total para esta persona que está en el programa, que está en su enfermedad terminal o que está en su parte crónica y parece que se olvidara la vida propia por estar pendiente de la vida de la persona que estamos acompañando y con la que hemos generado una codependencia. Entonces es importante que lo revisemos. Hay varias características, como ya se las he contado. Encontramos esas familias, bueno, que son dependientes, familias que no dejan que ellos avancen. Son las mamitas que llaman todos los días a preguntar cómo está, cómo amaneció, desayunó, no desayunó. No hay un espacio real para la persona que está haciendo un proceso. No, pareciera que no los dejan ni crecer, tal vez, así sean personas adultas o sean personas mayores, pero siempre van a estar ahí y además que generan, no se te olvide que yo estoy acá y que tú necesitas de mí. Entonces se genera esa necesidad de la presencia de la familia o de la persona codependiente. ¿Mm? Si yo estoy, mira que las cosas no van a ir tan bien porque es que yo te estoy protegiendo y la persona que te ama y que está todo el tiempo contigo soy yo. Entonces se genera esa presencia eh, que además no es real, pero que se genera esa necesidad de estar ahí. O sea, si a mí me dicen, mira, este domingo no debes venir porque el usuario está pasando situaciones o acaba de hacer una terapia y es bueno que la evalúe, que la mm, digiera solo, entonces lo necesitamos este fin de semana y ellos piensan siempre que los chicos van a morir si su familia no va. Y obviamente eso genera unos puntos bien interesantes cuando las familias asisten todo el tiempo con ellos y en el punto en que les dices, un momento, tú no vas a estar acá, él va a seguir caminando solo este fin de semana, entramos en tragedia total con la familia codependiente. Siempre se genera eso. Siempre está esa sensación de, sin mí tú no puedes vivir. Y todo este tema de codependencia y dependencia se relaciona con lo mismo, que es también, pues, inclusive lo que pasa con las parejas y lo que pasa en todo el tema de dependencia afectiva, que en la familia, pues, lo decimos y lo visualizamos como codependencia. Entonces, traemos un montón de estrategias siempre a las instituciones para poder empezar a aterrizar esa familia codependiente desde el inicio. Es importante que nosotros tengamos una muy buena observación en las visitas nos muestran mucho, en las cosas que traen a los chicos nos muestra mucho, en la forma en que nos llaman a preguntarnos por el paciente que está con nosotros o por la persona que está en el programa ambulatorio, se muestra demasiado y ahí empezamos a evaluar y el equipo en ese momento debe tener una reunión y evaluar desde cada una de las áreas qué es lo que se ha visualizado y cómo se va a empezar a trabajar esa parte integral tanto con la familia como con la persona que nosotros estemos atendiendo en cualquiera de los programas. Entonces, es importante tener esa observación, es importante comunicarse mucho con la familia, es muy importante que nosotros hagamos la visita. Recordemos que la zona de confort de ellos nos muestra cosas diferentes a lo que la familia nos puede decir dentro de la institución. Hay cosas que debemos confrontar frente a las realidades de la historia que nos está contando la persona que está con nosotros y confrontarla igual con su familia y confrontarla con el primo, con el tío, con una persona lejana porque ellos son los que a veces nos muestran la realidad de, bueno, ella no duerme, ella toda la noche estuvo pegada en la ventana y así dura todas las noches y no duerme y no come por esperar a. Y podemos encontrar que la señora dice, no, pues yo me acuesto a dormir y yo espero que él llegue y ya no pasa nada, estoy tranquilo, pero pues me angustia que esté afuera, pero pues igual ya tampoco exagero. Y podemos encontrar una información diferente. Entonces sí es muy importante que el equipo esté muy atento como a todas estas características que tiene cada uno
y llegar a ese punto de evidenciar de dónde viene, cuál es la mayor codependencia que se genera en la familia. Hay gente que ha dejado de trabajar, que ha abandonado su universidad, simple y sencillamente porque es codependiente a su familiar que está ahí y sabe y siente que necesita entregarle todo el tiempo porque, como les decía ahora, como se genera una necesidad de su presencia, entonces si yo no estoy todo el tiempo con él no va a poder seguir, él no va a poder hacer un buen proceso, él no va a poder conseguir un buen trabajo si yo no lo estoy guiando, así la persona tenga 50 años, porque pues pasa en cualquiera de las edades y no es solamente con los chicos adolescentes que podemos tener o con los adultos jóvenes que manejemos en cada uno de los programas. Entonces, eh, es importante tener terapias individuales a nivel de psicología. Siempre hay que empezar a confrontar. Hay una confrontación en cualquiera o en cada una de las áreas que para ellos en algún momento se va a tornar molesto porque los están confrontando con una realidad que ellos no quieren escuchar. Y ahí es donde se debe hacer una muy buena evaluación y una muy buena valoración de la familia, tanto de la familia como del chico que estamos atendiendo, para poder dar un lineamiento preciso en lo que se va a trabajar en cada familia codependiente. Son familias que hacen muchísimo daño y recordemos que hay familias codependientes, pues que son familias funcionales, con su trabajo, con su estudio, con una vida, con una casa, con muchas cosas organizadas, pero recordemos que también tenemos familias completas que tienen que ver con el tema de la adicción y ellos. Obviamente la codependencia y lo mayor que se vive dentro de las familias que tienen problemas de adicción es la necesidad de trabajar en grupo, el microtráfico, que es lo que más vemos muchas veces en familias completas que hemos tenido trabajando dentro de los programas y atendiendo dentro de los programas. Entonces, si nosotros hacemos terapias individuales, pero también hacemos terapias grupales, el resultado que nosotros podemos tener dentro de esos programas para la persona que estamos atendiendo es muchísimo mejor. Nosotros tenemos que evaluar muy bien cuando nosotros vamos a dar de alta a un paciente o cuando ya está generando su proyecto de vida, realmente cómo lo aterrizamos, cómo va a ser su proyecto de vida. Y muchísimas veces también que hay familias, creo que nos ha pasado a todos, que hay familias que definitivamente, así sean codependientes, no están dentro del proceso o no lo quieren estar o sencillamente no quieren trabajar con el equipo psicosocial. También debemos evaluar hasta qué punto es importante nosotros retornarlos a ese entorno que va a ser más un factor de riesgo que un factor de protección. Y lo digo por lo que decía en algún momento, hay familias que tapan muchas situaciones de los chicos solamente para que no me lo vayan a sacar, para que no me lo vayan a regañar, para que no me lo vayan a decir nada. Yo mejor digo que el chico nunca salió. Pero el mismo joven llega y dice, no, sí, yo salí, estuve con mis amigos, con mi novia, o bueno, el ejemplo que poníamos ahorita. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro cuál es la familia dependiente, todas las características que tiene cada una de estas familias y por eso lo primero que decía realmente es el concepto, porque es un trastorno psicológico que además es inapropiado y ellos no lo visualizan así. Es porque yo lo amo mucho, es porque es que fue el niño que yo saqué de mis entrañas y y pues obviamente cuando nosotros ya lo vemos como un trastorno psicológico, ya es algo inapropiado, ya es algo que no está ayudando realmente a la persona que está tratando de recuperarse, que está tratando de rehabilitarse. Y a veces vemos, no, pues se tomó solamente una cerveza, es que no fue muchos, o el diciembre, no, es que solamente fue un brindis. En el caso nuestro de comunidades terapéuticas que creemos que abandonar el consumo por completo es realmente lo que necesitamos y es realmente a lo que le apostamos. Sabemos, obviamente, que hay una reducción del daño y que existen muchas cosas que en algún momento las hemos visualizado y las hemos hablado en todos los programas, pero a lo que le apuntamos como comunidad terapéutica es el abandono total del consumo de sustancias o de alguna de las adicciones, o sea ludopatía o lo que sea el abandono total. Mm, Entonces, cuando vemos
esta parte excesiva con otra persona y empezamos a hacerle entender que es un trastorno psicológico y que ya es una patología, pues chocan un poco, pero ahí es donde está la habilidad de cada uno de los equipos clínicos para ir llevando, porque pienso que es cuando debemos confrontar con amor a la familia y hacerle explicar de alguna manera que ese amor excesivo, sin exigencia, lo que está haciendo es daño en la persona. Con algunos es fácil y además lo aceptan y dicen, venga, sí, yo me estoy equivocando. En el caso nuestro de Corporación Kairos, nosotros tenemos algo bien interesante y es la experiencia familiar. En la experiencia familiar estamos 2, 3 días dentro de la institución con la familia y hacemos un diario vivir diferente para ellos. Entonces ellos entran como pacientes porque también es interesante que las familias entiendan cómo es un diario vivir dentro de una comunidad. Entonces hacemos eso, ellos funcionan como si fueran residentes, su hermano mayor es el familiar que en ese momento está dentro del programa. Hacemos un juego de roles porque independientemente de que la familia sea codependiente, muchas veces el mismo usuario lo manifiesta y dice, mi mamá no me deja salir, eh, puede tener una esposa, vivir en la misma casa por una situación económica frente a su consumo y encontramos en que inclusive se respeta ese espacio de sexualidad de los esposos porque la mamá quiere estar ahí, porque la mamá quiere tener el control o el papá quiere tener el control de todos los espacios, de lo que diga, de lo que haga, de lo que hable o de las decisiones que tome. Y ellos lo manifiestan y dice, para mí es muy molesto porque ella no me ha dejado crecer, porque no quiere que haga algo que ella no sepa primero. Entonces hacemos un juego de roles que además es bien interesante, donde ellos manifiestan las cosas que no les gustan de sus familias y las familias como esas situaciones críticas también que ha sido para ellos verlos en su etapa de consumo. También hacemos quema de culpas y tratamos de evaluar mucho si hay algo en el área individual de cada una de las familias, si es necesario sanar. Entonces hacemos quema de culpas o hacemos liberación y perdón o hacemos el proyecto de vida inverso o hacemos algún arquetipo como tal, ya a nivel individual, porque recordemos que cada familia también trae su historia y eso nos sirve mucho para podernos acercar y para poder mejorar todo el tema de sanación, porque finalmente lo repetimos, ellos vuelven a su entorno, ellos continúan con su familia. Hemos tenido chicos, como les contaba ahora, pues que definitivamente nos ha tocado prepararlos para salir y seguir solo porque finalmente su familia en ese momento ya se vuelve un entorno y un factor de riesgo más que un factor de protección. Entonces, lo hacemos toda la semana, ellos escriben cartas, expresan lo que sienten, expresan sus molestias, sus incomodidades, sus dolores, lo que sienten hacia su familia y su familia también eh, hace lo mismo con los muchachos. Eso ayuda mucho a aterrizar las familias codependientes, a enseñarles que no se trata solamente de que él se ponga bonito y ya me lo llevo porque ya está bonito, ya está gordito, eh, ya lo veo mejor, ya su semblante es mejor, porque muchas familias codependientes también lo hacen. Lo veo físicamente muy bien, obviamente es retornar el tema de valores dentro de las instituciones y cuando los ven un poco mejor o que ya nuevamente están diciendo gracias o nuevamente están dando un abrazo o nuevamente están saludando de beso, entonces como que los vemos bien y pensamos que es el momento de retornarlos. Y eso también tiene que ver mucho con la familia codependiente que no pone normas, que no tiene reglas, porque como no los quieren perder, y como se genera esa necesidad de que esté ahí conmigo, entonces yo prefiero que él esté contento, yo prefiero que él esté tranquilo, no le voy a poner ninguna norma porque no lo quiero incomodar y no quiero verlo bravo o verlo triste o que llore o que me pelee, entonces no pongo normas. Y cuando no ponemos normas, incluyendo las visitas, porque pues lo encontramos también, que ellos son los que mandan finalmente en tantas cosas y lo visualizamos también en las visitas, entonces
ahí es cuando también hablamos de esa familia codependiente que realmente lo que está pasando en ese momento es que está haciendo daño. No sé si en este momento estemos claros, si existan preguntas, si continúo y hayan otros espacios para preguntas. Todavía le quedan 15 minutos, después, 20 minutos, perdón, y después de este tiempo vamos a hacerle las preguntas. Ok. El Gracias. ideal, el ideal que nosotros tenemos de hecho hacíamos un ejercicio ahorita en Medellín, en una de las capacitaciones que teníamos era hablando precisamente en qué momento nosotros ayudamos a una persona a que llegue a un programa. Y generalmente la familia codependiente no cree que haya un consumo. O sea, esa es la parte que nos empieza a mostrar eso, como esa historia. Recuerden que es importante que los chicos también hagan una autobiografía y que nosotros tengamos una comunicación efectiva con cada una de las familias. Entonces encontramos que las familias, su hijo se volvió adicto crónico porque demoró 2, 3, 4 años en aceptar que era una realidad. Entonces vemos que viene la vecina y lo comenta, mira, yo de pronto vi tu hijo, no, imposible. El mío no, el mío es muy juicioso. Una vez que aceptamos, que logramos llegar a esa aceptación de un consumo, lo primero que referimos es que él necesita, pero pues de pronto necesita una ayuda psicológica. El chico ya es crónico, hablemoslo de una persona que ya tiene una adicción crónica. Y estamos hablando de que él no necesita tanto, no necesita un programa, podría tener una terapia psicológica o un programa ambulatorio y ya, y es suficiente para nosotros y desde ahí empezamos a evidenciar qué tan enferma está esa familia. Entonces, eh, vemos esta familia pues que no lo acepta, que se demora mucho tiempo y es uno de los daños que hace la codependencia. Y es en ese no creer que mi hijo puede fallar de alguna manera, que como lo he criado con amor y lo he consentido y le he dado todo, porque generalmente la familia codependiente llega a los extremos, yo dejo de comprarme algo que necesite por complacerlo, porque le esté bien. Recordemos que queremos generar esa necesidad hacia nosotros, pero que también queremos es que él se sienta, entre comillas, muy bien todo el tiempo y también con nosotros. Entonces, en esas familias codependientes, cuando tenemos una persona que es muchísimo más clara, que es muchísimo no codependiente, sino que es de normas y eh, hay un proceso bien interesante que hay que hacer a nivel de pareja, porque muchas veces encontramos un papá y una mamá que son muy claros en lo que quieren y que está en contra de esa codependencia que está teniendo su pareja, y hay que hacer también un trabajo de pareja frente a ellos dos para ponerse de acuerdo, porque ahí es donde yo empiezo, mejor me voy con mi mamá, que mi mamá es más blandita, o mejor me voy con mi papá, que mi papá es más blandito, más tranquilo, y con él me va a ir mejor o con ella me va a ir mejor. Y es la manipulación, obviamente, que tiene el adicto. Y recordemos que la familia codependiente es el grupo y la red de apoyo que más se deja manipular. Entonces, hay que hacer un trabajo también frente al tema de pareja cuando encontramos que no toda la familia es codependiente, sino que alguna de las personas que está dentro de su red de apoyo es una persona coherente en el tema de adicciones que está trabajando con la persona que está al lado. Em, Cuando nosotros hacemos los ingresos, y vuelvo y lo reitero porque me parece súper importante, no podemos dejar de lado la familia. Recordemos que nosotros estamos trabajando tanto con la familia, con su red de apoyo, como con la persona que se encuentra con nosotros o que va a ingresar a un programa de rehabilitación ambulatorio o residencial. Entonces, un trabajo profundo, una gran observación, un acompañamiento con respeto, normas claras. Siempre tenemos que insistir, la norma es clara, cuando ellos salen de acá deben hacer esto, 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 esto. Los consentimientos informados son supremamente importantes porque además es donde explicamos todo lo que hacemos en cada uno de los programas y sobre todo cuáles son los derechos y deberes de cada familia. Eso, si nosotros lo hacemos desde el principio,
la familia como que también va cogiendo el lineamiento, ojo, siendo una familia codependiente, tiene claro lo que nosotros vamos a hacer, cuál es el programa y cuál es el procedimiento y cuál es el plan de tratamiento que vamos a tener con la persona con la que vamos a atender. Eso nos sirve mucho para poder trabajar con ellos. A usted se le dijo que en algún momento él no va a tener llamadas o porque está haciendo una terapia o porque está en alguna sesión o porque ha tenido un comportamiento que no es apropiado y este fin de semana es mejor que él no esté y es importante. Por eso muchas instituciones también dicen las visitas vienen después de un mes y con cada familia es diferente. Por eso nosotros decimos los procesos son grupales, aunque el programa se hace grupal, el proceso es individual. Y ahí es donde está la valoración de cada familia. ¿Qué tan prudente es que esta familia pueda venir a los 8 días porque hay una red y hay una comunicación mm, casi nula dentro de la familia? Entonces, lo que vamos a trabajar es la comunicación y pasa todo lo contrario que con la familia codependiente. Necesitamos más que la familia esté en contacto con la persona que está en proceso. Cuando tenemos una familia codependiente, pues lo que tratamos es de que como que lo dejen empezar a caminar solito, no sin estar al tiempo y alternando el proceso con las familias. Entonces es importante que al explicarles cómo es el proceso, también invitarlos a que ellos sepan que de psicología los van a llamar, que trabajo social los va a visitar, que van a tener ese acompañamiento, que es importante que también ellos alternamente estén o paralelamente estén haciendo un proceso frente a su comunicación, frente a la historia personal de cada uno, frente a cosas que no se han sanado, cosas obviamente que nosotros sabemos que la persona que entra en proceso de adicción ha hecho y ha dañado dentro del hogar. Entonces, esto es claro, si nosotros lo tenemos claro desde un principio, para nosotros va a ser muchísimo más fácil llegar a esas familias codependientes con las que queremos decirles, venga, vamos a trabajar alternamente y vamos a empezar a desmontar un montón de cosas que ellos ya traen de mucho tiempo atrás y lo que hacen es afectar a la persona y volverse un factor de riesgo y hacerles entender eso desde un principio. Obviamente lo digo con una prudencia porque además es una familia que hasta ahora estamos conociendo y pues no la podemos sacar corriendo, pero si lo hacemos de una manera muy profesional y de una manera muy familiar y de una manera, vuelvo y lo repito, con ese amor y ese respeto también por cómo viene manejando su familia cada una de las cosas, podemos lograr unos mejores resultados en cada uno de los programas. Y cuando retornamos la persona, pues sabemos que va a encontrar un ambiente mucho más sano y que se va a volver un factor de protección en vez de ser un factor de riesgo. Y eso nos facilita cuando nosotros somos claros con ellos desde el principio y les decimos que ellos van a trabajar paralela y alternamente, obviamente, con la persona que está en proceso. Mm, Importante hacer el ejercicio, es importante hacer el ejercicio con ellos, es importante traerlos siempre a los talleres familiares que se hacen también en cada una de las instituciones, porque ellos pueden entender mucho más de qué se trata la adicción. Es importante que ellos tengan bastante información. De hecho, es importante en todas estas capacitaciones tener a las familias para que ellos realmente sepan cómo pueden ayudar a la persona que está sufriendo un tema de adicciones. Y al contrario de lo que hacen muchos, porque lo hemos dicho, o sea, esperaron 3 y 4 años para decir, es que solo fuma marihuana, es que solamente perdió 1 millón de pesos en el casino, tampoco fue mucho, tampoco fue más, porque la familia codependiente lo que hace es eh, siempre buscar una excusa y una justificación para no darse cuenta que la persona ya es un adicto crónico, que no es 1 millón, que es 1 millón pero diario, que no es solamente un consumo de marihuana y que finalmente la marihuana también es una adicción y es una sustancia psicoactiva que no es como lo visualizan, es que es solamente una matica que Dios hizo y ya, entonces no es tan malo, porque encontramos esas familias que nos dicen, no, pero es que es solo marihuana, pues yo no pienso que sea tan malo porque pues solamente es marihuana. Entonces, es importante
que empecemos a desmontar todo eso y cuando nosotros logramos desmontar cada una de esas cosas dentro de las familias que sufren de codependencia, que además es supremamente dañina para la persona de la cuales son codependientes, como nuestros usuarios que específicamente hablamos como de este tema, pasa en muchas familias y no solamente con las personas que consumen, pasa en las familias codependientes, son bastantes, muchísimo más de lo que pensaríamos, pero en el caso de nuestros programas sí es importante que identifiquemos y que como equipo trabajemos todo el tiempo con ellos y que se vuelva realmente un espacio sano donde la persona retorna y en ese mismo hecho sea una persona que tiene un factor de protección y no un factor de riesgo para los procesos de los chicos. No sé qué tiempo me queda. Todavía le quedan 10 minutos. Ok, entonces, bueno, resumiendo todo esto que hablábamos, acuérdense que la codependencia finalmente es un trastorno patológico. Obviamente no lo manifestamos de esa manera con las familias, pero cuando lo identificamos alguno del equipo, es importante decirlo. A nosotros nos pasa mucho que eh, dentro de los staff, con los directores, la cosa es diferente y se visualiza diferente, pero si nosotros hablamos con el operador, hablamos con trabajo social, eh, y como directores evidenciamos que hay una familia que tiene realmente un trastorno psicológico frente a la codependencia, sí es importante reunirnos, o el que lo identifique o el primero que lo identifique, me parece que es importante que lo pueda trabajar con el equipo, que lo visualice, que lo dialogue y que hagan un buen plan de tratamiento paralelo con el plan de tratamiento que se está llevando con la persona que nosotros estamos atendiendo como institución. Importante buscar esos espacios terapéuticos, no solamente dejar que las familias vengan a los talleres un domingo ya, sino que tengan sus espacios también individuales frente al tema de psicología y trabajo social. A veces olvidamos mucho ese tema de familias y como que nos centramos solamente en las personas que están con nosotros en las instituciones. Si nosotros logramos hacer un buen plan de tratamiento paralelo entre la persona que está con nosotros y la persona que está y su familia y su red de apoyo, pienso que el resultado va a ser muchísimo mejor de lo que esperamos. Y hay que identificarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer reunión en equipo y tomar decisiones desde cada una de las áreas, que manejemos todos un mismo lineamiento para poder lograr ese resultado esperado. Entonces, dentro de cada una de las áreas, algo importante es que nos pongamos de acuerdo en cómo va a ser el lineamiento que vamos a trabajar con esa familia y cuáles son las cosas específicas a trabajar y sobre todo cada uno en su área de qué se va a encargar, porque eso viene desde las visitas. El tema es desde la parte operativa, cuando lo reciben las visitas, cuando hay una requisa, cuando se le mira qué trae. Hay familias que les traen cosas a escondidas, entonces desde esos pequeños detalles creo que debemos ser muy cuidadosos para lograr poder trabajar y sobre todo poder ayudar a todas estas familias codependientes, pues que realmente no lo ven de esa manera y hacerles ver que hay cosas por cambiar para que su entorno sea un factor de protector y no de riesgo, es bien importante para el resultado que nosotros esperamos con estos chicos que salen de los procesos. Entonces, una buena valoración, pero también un plan de tratamiento desde un equipo integral en la institución y desde esos detalles mínimos que son las visitas, las llamadas, cómo lo llamo, cómo le digo, cómo le habla, cuáles son las normas que le pone, cómo es la manipulación frente a su familia y cuál es la respuesta de su familia. Pienso que son cosas en las que nos debemos fijar para poder trabajar todo este tema de la codependencia familiar que encontramos en cada uno de nuestros programas y que es importante que las trabajemos, no las podemos dejar pasar y vuelvo y lo reitero porque en algún momento son factores de riesgo y no de protección. Entonces, ponernos de acuerdo como equipo, visualizarlo, evidenciarlo, tener una buena observación, tener un buen seguimiento, inclusive cuando los chicos salen,
Pero si nosotros logramos trabajar, hacer un trabajo familiar paralelo, tanto con la familia como con la persona que está en proceso, el resultado va a ser muy exitoso dentro de nuestros programas. Bianca, Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces ahora le vamos a dar paso a la séptima. Tenemos un videíto que hemos hecho ahí. Lady, por favor, cuando gustes. Un momento, ya lo... Claro que sí, no hay problema. Si quieres, este es el momento de irte por un tinto, un vasito de agua, porque después no Un te vamos a dar tinto chance. mejor. Bueno, además hoy estaba trabajando esta tarde con una familia codependiente, pues. Ay, qué chévere. Ok. Sí, estaba en su finca, yo trabajo mucho en parte rural, entonces me pareció curioso porque no nos íbamos a ver hoy, pero pues finalmente hubo un espacio para encontrarnos, entonces fue Ah, bien interesante. espectacular. Muchas gracias, Bella. Adelante, Marcia. Al tiro la Marcia, espectacular. Bueno, los invitamos a nuestro cuarto aniversario, que va a ser el 28, 29 y 30 de junio. Y vamos a tener como invitado especial a Salvador Valadez. Bella, si quieres regresar dos hojitas atrás. Esto va a ser aquí en Mamaroneck, en el 168 West, lo voy a decir como castellano, Boston Post Road en Mamaroneck, en Nueva York. Y también va a ser transmitido por Zoom, ¿ok? Ahí están las fechas, ya pronto los enviaremos a todos los grupos. Vamos a ver ahora la programación para el resto de la semana. Entonces, mañana jueves tenemos recaídas y cómo romper el ciclo con el licenciado Jorge Hernán Olivares Calderón. El viernes, patología dual, cómo afecta y qué hacer, por el psicólogo clínico Luis Antonio Livia Mirabal. Y el sábado, cómo el alcoholismo afecta a los hijos, por el psicólogo clínico Pablo Álvarez Echeverry. Yo creo que esos son todos los anuncios, ¿verdad, Bella? Entonces ahora sí. nos vamos a lo que nos encanta. Ok, Gracias, Bianca. claro que sí. Ok. Antes de empezar con las preguntas y respuestas, queremos agradecerle su participación. Muchísimas gracias por tan bella exposición de todo su tema. Gracias. Les pedimos por favor que las personas que quieran hacer su pregunta pueden levantar su manita y tratar de ser un poco breves con la pregunta para poder que todos los participantes hagan sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la licenciada? ¿Puede levantar su mano, por favor? Bella, si me permites, Sí, tenemos los micrófonos cerrados. Así se había decidido para después abrirlos. sí, Le van a mandar un mensajito. Adelante, Dora Bella. adelante. No. Buenas tardes, Lira. ¿Cómo Un gusto está? conocerte y un placer enorme que nos estés
dando esa información porque qué delicado es de verdad la familia en esos casos. Yo quiero preguntarte, ¿todos los pacientes tienen que tener el mismo tiempo difiere de, por ejemplo, del estado en que esté cada paciente o es en general? ¿Cuánto tiempo son los que tienen que estar los pacientes? O usuarios, Mira, como le llaman ustedes. nosotros pensamos desde Corporación Kairos y